días, amigos. Les habla Alberto Franceschi y este es nuestro programa Repúblico por RTV Miami. Vivimos un eterno presente en marcha. Nuestra actual situación viene de lo que lo vemos como pasado, pero en realidad fue presente hace poco. Y el llamado futuro no será otra cosa que el presente dentro de pocos meses o años. El presente en marcha es sencillo, es pronosticarlo, lo que preña lo futuro y resulta de lo pasado, de manera que nada escapa a este devenir histórico de acontecimientos que se van ordenando de acuerdo a los viejos temas, y los nuevos temas están llenos de los temas de hoy. La putrefacción del régimen de Maduro viene de su acumulado de putrefacciones anteriores y va a ser cada vez más colapsado como sistema de gobierno mientras se mantengan los mismos datos que llevaron a esta situación insostenible. Pero eso no es solo un devenir acumulativo. A veces hay y deberá haber estallidos, saltos cualitativos. Uno de los grandes saltos cualitativos que puede cambiar totalmente el panorama de nuestro presente en marcha está situado a 2 meses plazo, en enero, con el finiquito de la supuesta legalidad y legitimidad del gobierno de Maduro, investido hace 5 años por la cobardía de la dirigencia política llamada opositora, que habiendo ganado las elecciones, en particular su candidato Capriles, prefirieron pactar que siguiera Maduro en el poder. 5 años más tarde, y que para evitar aquella violencia que se iba a suscitar, hemos tolerado decenas de miles de muertos en delincuencia y la ruina y hecatombe total de la economía nacional. Estamos pagando las consecuencias de 5 años de desastre ya por cuenta de la oposición blandengue que le permitió a Maduro ejercer el poder de forma ilegítima, además de ilegal. Se pagó también adicionalmente con la fantochada de una Asamblea Nacional obtenida mediante un triunfo espectacular de 2/3 de los votos y de los diputados que elegían para hipotecarlas en aquella célebre propuesta del señor Henry Ramos de doblarse para no quebrarse. Ya van 3 años doblados y no se vislumbra que se salga de esto por la vía de esa Asamblea Nacional de doblados. Tampoco es cierto que pudiera salirse por vía de la calle, como decíamos hace pocos años, porque la calle, con millones de testigos de la indignación nacional contra este régimen de oprobio, fue derrotada. Esa es la realidad. Pero ¿derrotada cómo? ¿Acaso sufrimos algo distinto a lo que realmente ocurrió? La percepción de que habíamos sido traicionados, de que la lucha de millones había sido hipotecada en tributo a una oferta de elecciones regionales y a una oferta de entendimientos y diálogos, hasta con cúpulas extranjeras o emisarios de aquel que acabó casi con España y que anda por allí de titiritero pagado por el gobierno Maduro para embaucar ingenuos. Amigos, la oposición venezolana es corresponsable de estos 5 años de desastre, pero es muy difícil que ahora asumamos que es a ellos a los que hay que sacar. No, los que están en el poder son, por supuesto, los maduristas y diosdadistas, los chavistas. Los que están en el poder son los Castro o los herederos de Castro,
los que están en el poder son la FARC y el ELN. Por supuesto que el desteñido y triste y casi tragicómico papel de comparsa de este régimen le toca a esa oposición. Y bien, en enero se cumple entonces los 5 años de Maduro. ¿Qué van a hacer con Maduro? Y que se le ha desconocido por la Asamblea Nacional, pero siguen los tutores de esa Asamblea Nacional, siguen tratando de entenderse por debajo de la mesa en las trastiendas con los emisarios de ese gobierno, ilegítimo e ilegal. ¿Con qué objetivo? Bueno, es que el chavismo ofrece algunas perspectivas de retirarse siempre y cuando se le ofrezca toda la impunidad que necesitan, es decir, que se pase la esponja sobre 3 a 400 mil millones de dólares robados y que se pase también al olvido todos los atropellos y las cárceles que fueron llenas de opositores sin fórmula de juicio, las iniquidades de todo tipo cometidas por estos prevaricadores del poder que optaron por gobernar por vías de tiranía, ya no era solo de dictadura, sino de tiranía. ¿Y se pretende acaso entonces que eso se ha borrado en un pacto de cúpulas entre la llamada oposición y el gobierno? Es a eso que llaman transición y es a eso que la inmensa mayoría de los venezolanos nos negamos a conectar, porque esta gente, si cumplió 5 años, aunque no eran legales y legítimos, es una razón poderosa para escoger esa fecha del 10 de enero para que se vayan directamente al cipote. Seguimos en el próximo segmento. El presente en marcha que vivimos y que ya preña los problemas que tendremos en semanas o pocos meses, todos agravados, nos indica que las instituciones fundamentales del Estado venezolano, que están en pleno proceso de descomposición acelerada, van al famoso estallido, al quiebre, van al colapso, van al entrabamiento absoluto y total. Las formas de expresarse eso lo vamos a encontrar en las vías más raras y más curiosas. La vicefiscal que denuncia que el fiscal hace actos absolutamente indecorosos en las oficinas con otros hombres. La vemos en el señor que dirigía la policía que tortura y que manda por el 10º piso a opositores y los manda al homicidio más horrendo. La ilegalidad absoluta de centenares de alcabalas robando a la gente por los propios militares. La ilegalidad absoluta de, no sé, la mitad o más del territorio nacional, ahora controlado por guerrillas colombianas o por los pranes que desde la cárcel hacen toda clase de medidas punitivas contra la población, de secuestros, extorsiones, etcétera. O sea, ¿qué es lo que falta por podrir? Este presente en marcha nos lleva, sin embargo, a un salto cualitativo en esa situación de deterioro. Y parece que todo confluyera hacia final de año o principios de principios de enero, para que se manifieste esa crisis final, ese estallido final. La gente tiene razón cuando dice, eso lo han dicho y no pasa nada. No, sí ha pasado. Ocurre que lo que ha ocurrido, valga la redundancia, es que los que deberían provocar el cese de este gobierno, por la fuerza, porque es la única manera de hacerlo cesar, son corresponsables de que siga a flote, a saber, las Fuerzas Armadas, archipodridas y corruptas. A ellos les tocaba desalojar estos bicharracos del poder,
Pero como ellos se hicieron parte de la casta de malandros que dirige el Estado venezolano, ¿qué podemos esperar entonces? Entonces imaginamos que fuerzas extranjeras nos ayudaran y empezamos a clamar por una presión militar externa, no necesariamente una invasión. Yo llegué incluso a plantear que lo que se requería era un susto, que le echaran un susto a estos vagos y maleantes que dirigen la cúpula militar venezolana para verlos huir como ratas del barco que se hunde. Y entonces, aquí estamos todavía en esta especie de indefinición. ¿Quién da la puntada final a este estado de cosas absolutamente en pleno proceso de putrefacción? En una realidad gangrenada que hay que amputar por enormes pedazos de esa carne tumefacta de un país que se fue al demonio hace rato en su economía, en sus instituciones, en su educación, en su sanidad. Pero ¿qué es lo que falta por podrir? ¿Qué es lo que falta? Y todavía hay quienes creen que esto puede negociarse una salida de transición negociada. Vaya al cipote. Mire, mis amigos, esto descorazona a mucha gente, pero a los que tenemos la cabeza fría y el estómago muy bien dotado para digerir lo que sea de estos atropelladores de oficio, que es lo que hay a la cabeza del Estado venezolano, no nos queda otra que volver a explicar lo que antes no se nos creyó, pero que cada vez se nos cree mucho más cercanamente a las verdaderas motivaciones, que no eran las de querer el poder o hacernos elegir o obtener no sé qué favores, sino que representábamos, quieras o no, aquellos que nos llamaban radicales, despreciándonos, y ahora nos llaman la secta. Pero resulta que uno hace encuestas y la secta o los radicales somos la inmensa mayoría, porque el país, mientras tanto, se hizo radical. ¿Qué significa esto? Que se hizo partidario de medidas drásticas para sustituir esta mugre gobernante. Y van a descubrir en las próximas semanas y meses cómo es muy difícil que los de verbo melifluo, los de verbo, no sé, de gatitas, los de verbo acostumbrado a pactar y a lo políticamente correcto, tengan algún espacio en el favor de la opinión pública. Están siendo aborrecidos los partidarios de las soluciones que antes se consideraron casi que la guía sagrada para la oposición. Proponga usted elecciones a la gente ahora para que vea que casi que le escupen la cara. Elecciones. Elecciones después de habernos traicionado, después de haber llevado a representantes que nos pactaron el alma en esa Asamblea Nacional. Elecciones con candidatos que nos venden las elecciones presidenciales y cobran, pero cobran duro para ellos y dejan al país al garete, abandonado a su suerte. Algo aprendimos, mis amigos, en 19 años de traiciones que vinieron siempre del acumulado de posiciones acomodaticias y que ahora descubrimos que tienen su oscuro origen, esas motivaciones, en la mosca, en la pasta, en la plata acumulada por contratos, sobornos y tantas otras canonjías que le han deparado a los serviles que han acompañado al chavismo en el ejercicio despótico del poder. Y hay mucha plata. ¿Qué tal el dueño de Globovisión, por ejemplo, que compró con dinero del narcotráfico a los anteriores dueños por no sé cuántos millones, decenas de millones de dólares? Y entonces Diosdado y compañía, el señor Gorrín de Gran Cacao, se hizo del control de ese canal que era algo así como el Faro de Venezuela. Bueno, el Faro estaba podrido. El Faro estaba carcomido por la corrupción del narcotráfico de ese nuevo dueño que pagó con plata podrida
a los anteriores y siguió con la absoluta carencia de moral para absolutamente nada, proponiéndole a los venezolanos que siguieran bajo la bota de Chávez. Y ahora resulta que estos magnates de plata muy mala vida les ha llegado su hora en el ambiente internacional, aunque tengan plata y mucha plata guardada en bancos de Roma. Seguimos para las conclusiones. Y entonces, por fin está llegándose a vérsele el hueso a las grandes corruptelas que son las que han apadrinado este régimen durante tantos años. Odebrecht financiando gobierno y oposición. Bolichico financiando a la oposición de parte del gobierno. Hasta a la casa te mandan los billetes en cajones. Los bolichicos también descubierto con manos en la masa en Madrid, 1.200 millones lavados por allá. Andorra, 700 millones. Miami, 1.200 millones. El turco, ¿cómo se llama? El tuerto, se parece a turco, pero es tuerto. El tuerto Andrade, ¿cuántos millones? Diosdado, te tienen en salsa por todos lados, chico. Y ahora Gorrín, tu socio. Y toda la mafia de PDVSA. ¿Cómo serán de ladrones que Maduro los metió presos a más de uno? Pero ¿dónde estamos? ¿Usted creen que esto entonces sigue y sigue? No, chicos, llegó al límite de las verdades más amargas. PDVSA, que produjo 4 millones de barriles, puede ir a medio millón. ¿Sabes lo que es? La octava parte de la producción es lo que pueden hacer estos bichos. Bueno, acabaron con PDVSA. Entonces, ¿cómo es que sigue esta historia? Muertos y muertos y muertos por los pranes. Entonces Maduro le consigue la gran solución allá en las minas del arco minero. El ELN viene a sustituir las Fuerzas Armadas y a los pranes. Y entonces empieza una oscura página de la historia venezolana. Los intereses, las riquezas de los venezolanos en manos de una guerrilla extranjera. Vaya al Callao para que vea negro con dientes de oro. Sencillamente, estamos en manos del AMPA internacional, eso sí, socialista, radical revolucionaria, partidaria de todas las causas absolutamente perdidas para 9/10 partes de los países. ¿Qué 9/10? 95% de los países que tenían profesión de fe socialista abandonaron esa quimera y se pasaron al capitalismo. Solo quedaba, ni siquiera Corea. Corea en cuestión de 2 o 3 años, usted va a ver que el chinito es el gordito Kim Jong-un. Ese va a ser potentado rico también. Queda Cuba, Dios mío, y Venezuela. ¿No les parece que hemos llegado al extremo de los extremos de la mano de estos locos de atar que han acabado este país para robarnos y saquearnos? ¿Y quién nos va a acompañar en esta tarea de limpiar el país? 9 de cada 10, no sé, que es 9.5 de cada 10 venezolanos. O sea, 95 de cada 100. Va a acompañarnos en la tarea de reconstruir nuestra nación. Pero ¿cómo va a reconstruirse? ¿Usted cree que se va a reconstruir entonces con el Caprilito y el Tigre, el Falzón y el filósofo el Zulia, y los bolichicos y los boliburgueses y Banesco? No, chico. No puede reconstruirse con parte de la ES de Venezuela, representada por Maduro y Diosdado, por estas camarillas de torturadores de oficio del SEBIN, por esos grandes sinvergüenzas de la cúpula de Padrino y esos cómplices de la boliburguesía y de los bolichicos, ahora casados como ratas en todo el mundo, que dejaron rastros, demasiados rastros, de miles de millones de dólares. Escúcheme, estoy hablando de miles de millones de dólares. Por la administración de Merente, se dice hoy por allí en una nota, que pasaron más de 100.000 millones de dólares fugados. Mira, por mucho gusto que haya mandado a colocar Merente a sus amantes, Merente no gastó todo eso en la presidencia del Banco Central. Tiene que haber sido algunos favores que hizo Merente
a los dueños del gran capital financiero venezolano que está hasta los tuétanos embarrado de crímenes de toda suerte. Y bien, ¿qué podemos esperar nosotros? Bueno, nosotros podemos aspirar que la rectitud de los jueces independientes de los Estados Unidos y de España, por lo menos para empezar, permitan meter en cana a todos los que han depredado las finanzas públicas de Venezuela. Pero deberemos tener un gobierno propio de venezolanos que asuman los intereses de los venezolanos. Necesitamos las fuerzas militares extranjeras no para que invadan el territorio, sino para que se pongan allí con la flota o lo que sea, o una amenaza de represalias aéreas, que le diga a esa cantidad de bandidetes que dirige la Fuerza Armada venezolana: ustedes o salen de estos bichos o vamos a por ustedes. No se necesita una guerra, no se necesita una invasión. Creo que basta la presión militar. ¿Y quién la ejerce? Bueno, ese es el problema. Parece ser que tendría que ayudarnos Bolsonaro, que está dispuesto, Duque, que está esperando cómo viene la mano, y el Trump, que ya salió de sus elecciones parlamentarias de mitad de término y quizás quiera inaugurar el año con la exhibición elemental, con la propuesta elemental de que Estados Unidos tiene intereses fundamentalísimos en una nación llamada a reconstruirse bajo un esquema de relaciones internacionales que abandonará para siempre esta ridícula comedia de que somos algo así como un gobierno delegado de la tiranía cubana. Pero ¿en qué cabeza cabe que una nación pueda seguir siendo, con 30 millones de habitantes y una riqueza que tiene 50 o 100 veces más capacidad de reconstruirse que la propia Cuba, siga bajo la tutela de 500.000 de vagos y maleantes del Partido Comunista Cubano? Que nosotros tengamos que ver asolada nuestra patria para que vivan mejor los burócratas del Partido Comunista Cubano. Esa es toda la gran misión final del chavismo en el poder. Creo que las cuentas empezaron a descuadrarse completamente. Creo que Maduro le ha llegado su final y que no lo salva ni Diosdado, que ha sido su pilar fundamental hasta ahora en las luchas internas del partido, porque se dice que hasta empezaron a caerse a tortazo, porque el ajuste de cuentas contra los delegados de Diosdado en el SEBIN, el tal González López, el que manda a la gente de 10 pisos arriba, los manda al vacío, después de torturas horrendas, esos de Diosdado en las oficinas de los represores fundamentales, parece que también les llegó su hora. Este gobierno se acaba, no puede seguir durando, no va a durar. Los venezolanos tenemos, sin embargo, la gran tarea de hacer visible el impasse absoluto de estas instituciones que ya llegaron al colmo de la desgracia para los venezolanos y de la putrefacción que no puede ya mantener en pie a ninguno de esos baluartes de la estafa a los venezolanos que ha significado el chavismo, castrismo, madurismo. Hasta la semana que viene, mis amigos.